Buenas tardes, mi nombre es Aníbal Ruiz, yo soy el gerente de ventas de Lubricantes Internacionales de Honduras, el único distribuidor autorizado de productos Chevron en el país, y esta tarde estamos aquí listos para iniciar nuestra transmisión en vivo con la pregunta que más nos ha hecho la gente en los últimos días. Pero antes de comenzar, déjenme contarles un poco sobre Chevron y sobre Luisa. Chevron es una de las 5 compañías petroleras más grandes del mundo y nosotros en Luisa, Lubricantes Internacionales de Honduras, somos parte de un grupo de compañías que se dedica a la comercialización de lubricantes en el área centroamericana. Así que por la parte de Chevron, pues cuentan ustedes con el respaldo de una compañía multinacional, una de las más grandes del mundo, una compañía de mucho prestigio y de mucho abolengo que viene desde el año 1875. Y por la parte de Luisa, tenemos un equipo de colaboradores que tienen más de 30 años de experiencia, pues el grupo nuestro tiene cerca de 30 años de existir y estamos completamente dedicados a la comercialización y venta de lubricantes. Mis disculpas, la computadora dice que quiere reiniciarse, pero este no es un buen momento. Entonces, a la pregunta en cuestión. Nos preguntaron y nos dijeron varias personas que queremos saber, y me lo siguen preguntando, queremos saber cuál es la diferencia entre un aceite sintético y uno mineral. ¿Por qué son diferentes? ¿Por qué uno es mejor que el otro? ¿Por qué usar uno y no usar el otro? Y pregunta difícil porque hay muchas cosas que considerar. Déjenme explicarles. Cuando hablamos de sintético, nosotros estamos entendiendo que se refiere a algo que es manufacturado o hecho por el hombre, que no es un producto natural, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista, muchas gracias. Desde ese punto de vista, un producto sintético pues debería ser algo que tiene mucha intervención del hombre, mucha manufactura, mucho proceso de reforma por parte o por intervención humana. Hasta ahí estamos bien. Sin embargo, hace algunos años hubo mucho debate sobre qué era un aceite sintético, qué no era un sintético. Hubo incluso pues, repercusiones legales en Estados Unidos entre ciertas compañías. Y les quiero contar que la compañía que, si quieren, inició la oleada o la moda o la tendencia del uso de los aceites sintéticos se llamaba Mobil, ahora es ExxonMobil, pues una compañía que se combinó con eso. Y en ese tiempo ellos les molestó que las tecnologías nuevas de refinación de lubricantes se estuvieran utilizando para fabricar productos que se vendían como sintéticos. Y esa es la situación que se dio hace como 20 años, alrededor de unos 20 años, y que se quedó, pues porque hoy en día la mayoría de los productos que ustedes miran en los estantes de las tiendas, de los almacenes, y que dicen sintéticos, hace 20 o 30 años no hubieran sido considerados como tales. Pero veamos el detalle. Sintético, dijimos, intervención fuerte del hombre, no es un producto natural. Mineral, como su nombre lo dice, es algo extraído del subsuelo, algo que sale de la tierra, y entonces es un producto natural que no tiene una mayor intervención humana. Hasta ahí estamos bien. Ok. Sin embargo, ustedes saben que los aceites lubricantes no se extraen tal cual de la tierra. Muchas gracias. No se extraen tal cual de la tierra, o sea, sí tienen un proceso de refinación, tienen un proceso en el cual el hombre interviene. Y eso es el proceso que se lleva en las refinerías, donde llega el petróleo crudo, ingresa a una torre de destilación al vacío, y luego se extraen de ahí los precursores de los aceites lubricantes. Desde ahí ya podríamos decir que los aceites lubricantes en términos generales
minerales de origen, pero con intervención de la mano del hombre para poder procesarlos, ¿verdad? Tomemos en cuenta, en determinado momento, cuando yo inicié a trabajar en esta industria del petróleo, se hablaba del petróleo como el cuerno de la abundancia, un producto del cual, o una materia prima de la cual podían extraerse muchísimos materiales. De hecho, si ustedes miran algo, no sé, como estos anteojos, esta parte de aquí, es de plástico. Este plástico es un derivado del petróleo. Bueno, el vidrio, esto es acrílico, es un derivado del petróleo. Entonces, el petróleo pues da muchos derivados y la mayoría de los aceites sintéticos o no sintéticos que vemos en el mercado, pues son derivados del petróleo de alguna manera. Entonces, nos quedamos en el proceso de la refinería. Entra el petróleo crudo, torre de destilación al vacío, precursores de los lubricantes. Luego hay un proceso de destilación. Yo les quiero enseñar aquí una gráfica. Por cierto, una de las empresas precursoras, si quieren ustedes, de Chevron, porque ya no existe, Texaco, fue la que inventó este sistema de extracción por solventes. Entonces, rapidito, nosotros tenemos el petróleo crudo, ingresa, lo combinamos con un solvente que se llama furfural, y esto le elimina ciertas impurezas. Luego se pasa a la desparafinación, que es por refrigeración. Se extrae la cera parafina, ¿no? Que es exactamente lo que ustedes imaginan. Y aquí ya tenemos el aceite básico. Esa es la gráfica del proceso. Revisémoslo un poquito. El precursor del básico tiene ciertas impurezas. Principalmente nos molestan algunos nitrógenos, algunos azufres, algunas cuestiones de ese tipo, y es rico en parafinas. Ahora, las parafinas no son malas, de hecho son excelentes lubricantes. El problema con las parafinas es que a baja temperatura se solidifican. Y ustedes no quieren en su motor una cosa que es sólida cuando es frío o temprano en la mañana y queremos arrancar el motor. Esa cosa sólida, esa gelatina no va a lubricar el motor, y lo que van a conseguir ustedes es fundir su motor. Entonces, pues hay que extraer esas parafinas, que son las que se solidifican más rápidamente a baja temperatura, y con eso tenemos un lubricante que es más apropiado para usar en un rango amplio de temperaturas, aun cuando haya frío en la mañana o aun cuando haya un clima frío, en términos generales, cuando arranca el motor. ¿Ok? Ese proceso, como les decía, de desparafinación por solventes, lo inventó Texaco en los años 30. Era el que se usaba para todos los procesos de refinación, que se usa hasta el momento. Todavía hay muchas refinerías donde ese proceso es el que se usa. No es el proceso preferido para los productos modernos. Por ejemplo, yo tengo aquí un galón del producto estrella de Chevron, Delo 400 SD. Aquí no hay nada de un producto desparafinado por solventes. ¿Por qué? Porque un producto desparafinado por solventes no tiene las propiedades que se requieren para un aceite diésel de servicio pesado con las especificaciones que requiere el mercado y que el Delo 400 cumple. Entonces, años 30, proceso de desparafinación por solvente, furfural, Texaco. Pasan 50 años, ¿verdad? La tecnología no se queda estática, y viene Chevron y establece o desarrolla un proceso que se llama hidroprocesamiento. ¿Por qué hidroprocesamiento? Hidroprocesamiento, porque es hidrógeno a alta presión. Entonces aquí nosotros tenemos la alimentación de la materia prima a un tanque donde se le somete a hidrógeno a alta presión. Luego otro tanque donde tenemos un desparafinado que ya no es por enfriamiento, sino que es por medio de un catalizador, un proceso químico. Y luego una hidrofinalización que le dicen, que sería como el pulir el producto final. Y esto
nos da un producto mucho más libre de impurezas, mucho más puro, mucho más resistente, más durable. ¿Por qué hidrógeno? Porque los elementos indeseables, como dijimos, azufre, por ejemplo, lo combinamos con el hidrógeno, producimos un dióxido de, ¿cómo es? Se llama un H2S, H2S es un compuesto de hidrógeno y azufre, y esto pues se puede eliminar porque es un gas, ¿verdad? Entonces se extrae del tanque, y el resultado final es bien interesante, porque y esta va a ser la última foto que les muestro, que es un poquito incómodo. Cuando ustedes miran, aquí tenemos el amarillo, el producto que se llama desparafinado o procesado por solventes. Y este producto transparente y claro como el agua es un producto hidroprocesado con el proceso de Chevron. Este proceso se lleva a cabo en la mayoría de las refinerías que producen aceite de lo que se llama básicos del grupo 2. Sulfuro de hidrógeno, muchas gracias, se me había olvidado el nombre. Este proceso que se lleva a cabo en las refinerías que producen este básico del grupo 2 es propiedad intelectual de Chevron, y Chevron pues puede cobrar, ¿verdad?, por el uso, la licencia de usar este proceso. ExxonMobil lo tiene también, pero un proceso diferente que es propietario de ellos. Así que los productos modernos que de la mayoría de las compañías que se producen, que se venden en el mercado, son grupo 2, como le decimos nosotros, no son grupo 1. Grupo 1 es el desparafinado por solventes, tecnología obsoleta. Sin embargo, grupo 2 y grupo 1 no son iguales de precio. Grupo 2 es más costoso. ¿Tienen ustedes mejor rendimiento? Nos cuesta más dinero. La mayoría de los fabricantes de lubricantes hacen combinaciones usando grupo 2 para conseguir los niveles de rendimiento que se necesitan, y combinan con ciertas cantidades de grupo 1. Les digo la mayoría porque Chevron no lo hace, y la razón es que Chevron, toda su producción de básicos es de grupo 2, y no le conviene pues estarle comprando a un tercero un grupo 1 para terminar sus lubricantes. Pero no hemos hablado de sintéticos, ¿verdad? Aquí es donde entra el proceso de los actuales sintéticos. Cuando ustedes tienen el proceso de grupo 2, esto es como imagínense un botón de volumen del radio. Ustedes quieren oír su música suave, pues le dan un poquito de vuelta. La quieren oír fuerte, le dan más vuelta. Quieren romperse los tímpanos, y le damos más vuelta y aquello retumba. De la misma manera, el hidrógeno en el primer tanque que mencionamos, el hidroprocesamiento, puede estar a 800 libras, a 1000 libras. Entonces, muchas gracias, Will. Muchas gracias. Entonces, el proceso es escalable. Si ustedes meten el hidrógeno a más presión, van a extraer más impurezas y vamos a reformar las moléculas de una mejor manera. Entonces, ya no estamos hablando de lo que mencionábamos, que es un grupo 2, sino que se habla de grupo 2 más, grupo 3 más. Los sintéticos normalmente que conseguimos como aceites de motor caen en una de dos clasificaciones. O son mezclas de polialfa-olefinas, que es como un plástico, ¿verdad? Un derivado del petróleo procesado y reprocesado por medios químicos que lo hayan hecho una cosa que no es natural, no es un aceite mineral, pero al final con componentes que vienen del petróleo, o puede ser una mezcla de productos grupo 2 plus o grupo 2 más, grupo 3, ¿verdad? Entonces, sintético, mineral, ¿qué es mejor? Es una cuestión de grado muchas veces, ¿verdad? Un producto más refinado, más costoso. ¿De mejor rendimiento? Sí, mejor rendimiento. ¿Debo usar un sintético? Depende. Hace
2 días que me decía nuestra gerente de mercadeo, mire, ¿qué va a decir? ¿Usted va a recomendar un sintético? No, pues, déjeme sacar mi galoncito otra vez. Este tiene un rendimiento que es rival de los sintéticos. Entonces, si usa esto, proceso isocin, no necesito un sintético. Quiero usar un sintético. Veamos qué otras consideraciones. Economía de combustible, por ejemplo. De paso, 15W40, ¿verdad? Sintético no va a ser un 15W40. El que les diga que les está vendiendo un 15W40 sintético les está diciendo una mentira. ¿Por qué? Porque los sintéticos tienen lo que se llama un alto índice de viscosidad, entonces no les da, no es posible formular un 15W40 con un sintético. Pueden formular un 1030, 1040, un 1550 o un 540, pero un 1540 no. Entonces, si nos pasamos un sintético, bueno, pasemos a usar el DELO 400XSP 5W40. ¿Qué ventaja me va a dar el 5W40? Economía de combustible. ¿Por qué? Es bien fácil. Piensen ustedes, si ustedes están batiendo una taza de miel, ¿verdad? Se siente la resistencia de la cuchara al dar vuelta en la taza, ¿verdad? O sea que ustedes están gastando cierta cantidad de energía en mover la miel. Y si pasamos esa cuchara a una taza de café, es más fácil, ¿verdad? Usamos menos energía. De la misma manera, el motor, cuando tiene que mover un aceite más viscoso, el 15W40, tiene que usar más energía que si tiene que mover el menos viscoso, 5W40. ¿Y esa energía de dónde viene? Del combustible. Entonces, 5W40, menos energía, cuesta menos moverlo, menos consumo de combustible, y lo que se busca a los fabricantes hoy, menos emisiones de dióxido de carbono, que es uno de los contribuyentes al efecto invernadero y al calentamiento global y todo esto que se dice en estos días, el cambio climático. Entonces, esa es una de las ventajas de usar un aceite sintético. Otra ventaja de usar un aceite sintético es, pues son productos que son más resistentes a la oxidación, que es decir, duran más, son más, resistentes al deterioro. Puede ser que les logren sacar más tiempo de vida. Eso, nosotros en términos generales no recomendamos si usa mineral 5,000 kilómetros, si usa sintético 25,000 kilómetros. En realidad depende mucho de las recomendaciones del fabricante. Pero como les digo, de vuelta a la conversación que teníamos con Daisy hace un par de días, me decía, ¿usted usa sintético? Le digo, sí uso sintético. Tengo un carro que tiene un motor con turbocargador y en ese me gusta usar sintético porque yo estoy más tranquilo de que el turbocargador está siendo adecuadamente protegido por el aceite, porque el turbocargador es un elemento del motor que se puede poner sumamente caliente, está siendo lubricado por el aceite. Si ustedes en determinado momento tienen una falla del turbocargador porque el aceite se volvió carbón adentro del turbocargador, el motor va a ponerse con muchos fallos, va a perder mucha potencia. Eso sea un motor diésel o de gasolina, es lo mismo. Entonces, pues el aceite sintético me da esa medida extra de seguridad, tranquilidad de que puedo usarlo, que es el manual del fabricante de ese carro, que puedo usar un mineral. 5W30 de paso, ¿verdad? 20W50 no es un producto para esos carros. Pero yo le pongo un sintético 5W30 para estar con la tranquilidad de que no va a pasar nada con mi motor. Y por mucho tiempo eso es lo que yo le he dicho a la gente. Para los vehículos de uso personal, en realidad, el tema de economía de combustible no es realmente significativo porque ¿cuál es la diferencia entre que el carro le haga 40 kilómetros por galón o 41 kilómetros por galón?
no es mayor cosa. No es algo sensible, no es algo que les represente a ustedes mucho dinero en el bolsillo. Entonces, si economía de combustible no es un tema, pues la durabilidad del equipo está protegido mejor con el sintético. Debatible, si ustedes están usando un lubricante que cumple con las especificaciones que solicita el fabricante del vehículo, no debiera de tener ningún problema de desgaste. Yo le he hecho el comentario a la gente que tenía un carro que a los 200,000 kilómetros tuvimos que levantar las culatas por un problema del sistema de enfriamiento, nada más, no fue por desgaste. Y no tenía no tenía desgaste pues en los cilindros, tenía todavía todo el patrón de el gruñido que tiene el cilindro por dentro, estaba perfecto, no había gras. Usando 10W30 desde que era nuevo, a los 200,000 kilómetros usaba 10W30, el motor estaba perfecto. Entonces, durabilidad del vehículo no es un tema significativo. Tal vez más significativo, yo quiero mi carro, no quiero mi carro, ¿verdad? Porque tampoco es que vayamos a extender los periodos de cambio, o sea, el cambio hay que hacerlo a lo que dice el fabricante que lo deben de hacer, o sea, si le dice 5,000, 10,000, 15,000 kilómetros, pues ese es el periodo de cambio, sea sintético o sea mineral. Ahora, habiendo dicho eso, ya el uso de sintéticos en muchos casos ya no es optativo, ya es mandado por el mismo fabricante. Por ejemplo, tenemos un producto nuevo en la línea de Chevron que no lo hemos traído a Honduras porque no lo han pedido, no creo que nos lo pidan por el momento, que se llama Javelin Sintético 0W16. Pues un SAE 0W16 o un SAE 0W20 que ya se vende en Honduras, eso tiene que ser un sintético, eso no lo pueden formular esa viscosidad con un aceite mineral. Grupo 2 o grupo 3 más, tal vez con grupo 3 más se puede. Así que, como les digo, si el fabricante les está diciendo use un 0W20, 0W16, definitivamente es un aceite sintético. Pero ahí lo que manda no es ni la durabilidad, ni es el tema de desgaste, ni es la economía, bueno, perdón, sí es la economía de combustible, porque por eso están solicitando esas viscosidades tan bajas, pero es que la viscosidad 0W20, 0W16 es un aceite sintético el que se tiene que utilizar. No hay forma de formularlo con otra cosa. Eso en cuanto a los vehículos de uso personal. Cuando el vehículo es de uso comercial, un camión, un tractor, equipo de construcción, ahí la historia es un poquito diferente, porque en este caso exactamente sí. Muchas gracias por estos. Una carita enojada ahí, a ver, cuéntenme por qué fue. Pero como les decía, en el tema comercial, sí ya la economía de combustible puede ser un factor muy significativo. Porque no es lo mismo, como les decía, que mi carro, si paso de 40 a 41 kilómetros por galón, que me vaya a ahorrar mucho dinero, posiblemente ni me dé cuenta. O si me meto a tráfico, yo pierdo ese kilómetro extra que gané. Pero cuando ya estamos tratando con flotas grandes de 50, 60, 80, 100, 200, 400 carros o camiones, ya 1 kilómetro por galón adicional en 400 carros ya son 400 kilómetros y eso ya comienza entonces el dinero a acumularse en los bolsillos del propietario, ¿verdad? Ahí sí ya hay una ventaja. ¿Se puede extender el periodo de cambio comparado con un convencional, con un sintético? Posiblemente sí. Más probablemente no. Porque mucho depende del motor, el periodo de cambio. En realidad el aceite normalmente lo tenemos que cambiar porque necesitamos sacar los contaminantes del motor y esos se van acumulando a la misma velocidad, usemos un aceite sintético o un aceite convencional.
En el caso de los motores diésel, sí les diría, en algunos casos podemos tener nosotros, muchas gracias, podemos tener nosotros algunos productos que un sintético va a tener más rendimiento en cuanto a que aguanten acumulación de más desperdicios o de más productos de la combustión o de más contaminantes, y entonces eso nos permita extender el periodo de cambio. Pero un aceite, yo insisto, un aceite perfectamente formulado, que cumple las especificaciones del fabricante, a veces es un poquito difícil hacer el caso del sintético si no nos estamos yendo a tema de economía de combustible. Por eso, normalmente nosotros les decimos a nuestros clientes que usan Delo, bueno, tienen ustedes un producto que les defiende del desgaste también o mejor que muchos de los sintéticos que hay en el mercado, que les da la economía de combustible similar, muchas gracias, y que no les cuesta lo que les cuesta un sintético, ¿verdad? Porque ahí sí estamos hablando de que un aceite sintético, aunque se han reducido los precios, pues podemos hablar de que un aceite sintético les puede costar 2 veces lo que cuesta un convencional, ¿verdad? O 3 veces lo que cuesta un convencional. Entonces, sigue el debate. Esos son mis 2 centavos sobre el tema. Por supuesto, podemos debatir y podemos revisar casos particulares. Hay casos en los cuales, sí, claro, podemos recomendar sintéticos. Tenemos nosotros en Chevron la línea de productos sintéticos Javelin Pro 10 y tenemos los Delo sintéticos y los semisintéticos, los Delo XLE, que son semisintéticos. ¿Los vendemos? Sí, claro, los vendemos. Todos esos son productos que tienen lugar en el mercado. Algunos vehículos, por ejemplo, vehículos europeos, diésel, que requieren una especificación de un producto 5W40, muchas gracias. No hay otra opción, ¿verdad? Tenemos que usar un sintético porque eso es lo que el vehículo, el Pick-up Amarok, que es el que me viene a la mente, ¿verdad? Porque aquí tenemos en la oficina uno de esos, usa 5W40 y eso es un sintético el que se usa. ¿Verdad? No tenemos un producto, no existe un producto que no sea sintético para ese tipo de vehículo. Sin embargo, hay el mito de que, por ejemplo, 530 y 520 tienen que ser sintéticos y no, hay productos que no son sintéticos o que no se venden como sintéticos, pero que son 5W30 y 5W20 y correspondientemente más baratos. De paso, y ya llevamos casi media hora, ya vamos a ir cerrando la conversación de este tema con una cosa que no me preguntaron, pero que yo siempre traigo a colación cuando se habla de los sintéticos y de los convencionales. También hay aceites semisintéticos o mezclas sintéticas, el Syn Blend famoso, ¿verdad? Mucho cuidado con quién compran ustedes su Syn Blend. El otro día la verdad me mataba de la risa porque me mostraron la etiqueta de un producto que anda por ahí por el sur, que es un aceite SAE 50 semisintético. ¿Qué tal? Un SAE 50 semisintético. Uno de los componentes principales del SAE 50 y el hecho que lo hace caro, el verdadero SAE 50, porque muchos de los SAE 50 que andan en la calle no son 50, son 40 que tienen una etiqueta que dice 50. Pero el verdadero SAE 50 es costoso, y es costoso porque lleva un componente, un aceite básico que se llama Brightstock, y el Brightstock es de los básicos más caro y más caro que los grupos 2, y es un grupo 1, ¿verdad? Es un aceite obtenido por el proceso convencional de desparafinación por solventes. Entonces, pues suena medio raro, ¿verdad? Por no decir medio ridículo, un SAE 50 semisintético, pero les voy a decir que posiblemente es cierto. Y si eso es cierto, entonces, óigame, todos los aceites de la línea Javelin, Supreme, Delo, son semisintéticos.
Uno de los aditivos que se utilizan en muchos aceites lubricantes para motores de vehículo se llama diéster. Y ese diéster es un aceite sintético por excelencia. Y el diéster se usa porque el diéster tiene un efecto especial sobre los sellos de los equipos, sobre los sellos de elastómero, de hule. Lo suaviza. Si ustedes usan el diéster como lubricante y el sello no está preparado para resistir la acción de ese producto, se pone muy aguado, se vuelve una gelatina, se deshace y el aceite se sale del equipo. Sin embargo, cuando ustedes lo usan en pequeñas cantidades, eso se puede usar como un acondicionador de sellos, porque ustedes saben que un sello de esos elastómeros, cuando el equipo, el motor, por ejemplo, ya es un motor viejo de 10, 15, 20 años, los sellos se van poniendo duros. Entonces, el tener ese poquito de diéster ahí acondiciona el sello y permite que funcione mejor, pues lo restaura un poquito a su condición original y permite que siga funcionando adecuadamente, manteniendo el aceite dentro del equipo. Pues para eso es el sello, ¿verdad? Para sellar. Entonces tenemos la bodega esa ahí que miran ustedes ahí atrás, ¿verdad? Llena de aceites semisintéticos porque tienen un poquitito de diéster, ¿no? Y eso es lo que quiere decir semisintético o mezcla sintética. Tiene una parte de mineral y una parte de sintético. 1% de sintético ya es semisintético, ¿verdad? Entonces, sí, nosotros también vendemos mezclas sintéticas, pero hay de todo en el mercado y hay muchos que les dicen, esto es una mezcla sintética y es un producto que es 99.5% un aceite convencional. 0.5% tal vez el acondicionador de sellos que les acabo de mencionar es una mezcla sintética barata, ¿verdad? Para ellos y se lo venden a ustedes caro a 1,5 veces de lo que cuesta el convencional. Así que ojo con eso. Hay de todo en la calle y algunos pues tratamos de decir más las cosas como son y otros pues desafortunadamente nos venden aceite 15 ole 40 sintético que no hay tal cosa, no existe, ¿verdad? Ok, vamos llegando entonces al final de nuestra plática. Muchas gracias. Vamos a tener estas sesiones de Facebook Live una vez al mes, más o menos. Queremos oír sus preguntas. Queremos que se conecten e interactúen con nosotros. Ustedes saben que durante la presentación, durante la charla, pues hay oportunidad de enviar comentarios y hay oportunidad de interactuar y hacer preguntas y recibir respuestas. Entonces, estamos a la orden. Hagan sus preguntas, hagan sus sugerencias de otros temas que quieran que tomemos en los próximos meses y con mucho gusto los estaremos tocando una vez al mes. Feliz tarde, feliz año 2019.